China, un país vasto y lleno de contrastes, alberga algunas de las ciudades más grandes y fascinantes del mundo. ¿Te has preguntado cuáles son las más pobladas y qué hace que millones de personas las llamen hogar? En este video, te llevaremos a un recorrido por las 10 ciudades más pobladas de China, revelando datos sorprendentes y curiosidades que seguramente te dejarán boquiabierto. ¡Empecemos! En el 10º puesto de nuestro ranking está Harbin, la capital de la provincia de Heilongjiang, en el noreste de China. Con una población de 6.84 millones de habitantes, Harbin es conocida como la ciudad de hielo, famosa por su Festival Internacional de Hielo y Nieve, que cada invierno transforma la ciudad en un espectáculo de esculturas heladas, atrayendo a miles de visitantes. Demográficamente, Harbin tiene una densidad poblacional de aproximadamente 580 habitantes por kilómetro cuadrado, y su población está compuesta en su mayoría por chinos de etnia Han, aunque también alberga comunidades de minorías étnicas como los manchúes y coreanos. La ciudad posee una fuerte influencia rusa, evidente en su arquitectura como la iglesia de Santa Sofía, y en su gastronomía, con platillos únicos como el pan negro ruso. Además, Harbin es famosa por sus entusiastas del nado invernal, quienes desafían temperaturas de hasta menos 24 grados centígrados para sumergirse en el río Songhua. Una mezcla de tradición, modernidad y resiliencia hacen de Harbin una ciudad verdaderamente única. En el 9º puesto de nuestro ranking está Dongguan, una ciudad en el corazón de la provincia de Guangdong, al sur de China. Con una población estimada de 7.58 millones de habitantes, Dongguan ha pasado de ser una zona rural a una metrópolis industrial de renombre mundial. Conocida como una de las fábricas del mundo, Dongguan es un pilar clave en la industria manufacturera global. Aquí operan gigantes tecnológicos como Huawei, Oppo y Vivo, consolidando su reputación como un centro de innovación tecnológica y producción avanzada. Su importancia no solo se limita a China, ya que tiene vínculos comerciales significativos con países como Chile, con un intercambio comercial que alcanzó los 367 millones de dólares en 2023. Demográficamente, más del 92% de la población vive en áreas urbanas, reflejo de su rápido crecimiento y urbanización. Pero Dongguan no es solo tecnología y comercio. La ciudad mantiene una rica herencia cultural con templos históricos y festivales tradicionales que contrastan con su moderno paisaje urbano. En el 8º puesto está Wuhan, la capital de Hubei, con una población de 10.89 millones de habitantes. Esta ciudad tiene una densidad poblacional de aproximadamente 1.200 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que refleja su importancia como uno de los principales núcleos urbanos de China. Wuhan es conocida como un centro educativo de primer nivel, albergando más de 1.3 millones de estudiantes universitarios en más de 80 instituciones educativas, incluyendo la prestigiosa Universidad de Wuhan, famosa por su campus rodeado de cerezos en flor. Demográficamente, la población de Wuhan es predominantemente joven, lo que impulsa su economía, especialmente en sectores como tecnología, biomedicina y manufactura avanzada. La ciudad también cuenta con una amplia red de transporte, conectando el este y el oeste de China, lo que la convierte en un punto estratégico para la logística y el comercio. En el 7º puesto encontramos a Shenzhen, una ciudad que ha pasado de ser un pequeño pueblo pesquero a un gigante tecnológico y financiero. Con una población de 12.7 millones de habitantes, es una de las ciudades de más rápido crecimiento en China y una de las más dinámicas del mundo. Fundada como la primera zona económica especial en 1980, Shenzhen se convirtió en un imán para la inversión extranjera y la innovación. Actualmente, alberga gigantes tecnológicos como Huawei, Tencent y BYD, lo que le ha valido el apodo del Silicon Valley de China. Demográficamente, Shenzhen es una ciudad joven, con una edad promedio inferior a 30 años y una tasa de urbanización del 100%. Destaca por su notable diferencia de género, con 130 hombres por cada 100 mujeres, la más alta entre las grandes ciudades chinas. Además, solo el 5.36% de su población tiene más de 60 años, lo que refleja su carácter juvenil y dinámico. En el 6º puesto se encuentra Tianjin, con una población de 13.87 millones de habitantes, es un importante centro económico, industrial y logístico en la costa noreste de China. Históricamente, Tianjin ha sido clave en el comercio internacional gracias a su puerto, uno de los más activos del mundo, que conecta a China con mercados globales. La ciudad alberga la zona de desarrollo económico y tecnológico de Tianjin, una de las más exitosas del país, atrayendo inversiones en sectores como la petroquímica, la automotriz y la biotecnología. Con una densidad poblacional de 1.111 habitantes por kilómetros cuadrados, Tianjin se caracteriza por su alto nivel de urbanización y diversidad cultural. Su arquitectura combina influencias chinas y coloniales europeas,
reflejo de su historia como puerto de concesión extranjera. Con una economía en constante crecimiento y una rica herencia cultural, Tianjin es una metrópoli vibrante que sigue desempeñando un papel crucial en el desarrollo de China. En el quinto puesto encontramos a Guangzhou, también conocida como Cantón, con 18.73 millones de habitantes, es un núcleo clave de comercio, tecnología y cultura en el sur del país. Demográficamente, Guangzhou es una de las ciudades con mayor diversidad en China, con más de 10 millones de migrantes internos, que representan más del 55% de su población. Además, alberga una creciente comunidad de expatriados, principalmente de África y el sudeste asiático, lo que le ha valido el apodo de la capital africana de China. La edad promedio de su población es de 33 años, lo que la convierte en una ciudad joven y en constante crecimiento. Guangzhou es el hogar de la Feria de Cantón, la más grande y antigua del país, y forma parte del área de la Gran Bahía, una megalópolis con más de 70 millones de habitantes. Su infraestructura es impresionante, con un sistema de metro de más de 600 kilómetros, una red ferroviaria de alta velocidad y el aeropuerto Baiyun, uno de los más transitados de Asia. Ahora vamos con Chengdu, una de las ciudades más grandes y vibrantes de China. Con una población de 21.4 millones de habitantes, es un importante centro económico y cultural del suroeste del país. Demográficamente, Chengdu tiene una densidad de 1.456 habitantes por kilómetros cuadrados y su población es predominantemente joven, con una edad promedio de 34 años, lo que impulsa su crecimiento en sectores como la tecnología, la manufactura y la educación. Además, la ciudad alberga a más de 50 universidades e institutos de educación superior, atrayendo estudiantes de toda China y del extranjero. A pesar de su crecimiento, Chengdu mantiene un equilibrio entre urbanización y calidad de vida. Es considerada una de las ciudades más habitables de China, gracias a su infraestructura moderna, su cultura relajada y sus numerosos espacios verdes. Culturalmente, Chengdu es mundialmente famosa por su gastronomía, especialmente su cocina picante y el hot pot sichuanés. También es hogar del icónico centro de conservación del panda gigante, símbolo de la ciudad y atractivo turístico clave. En el tercer puesto se encuentra Beijing, la capital de China y una de las ciudades más influyentes del mundo. Con una población de 21.86 millones de habitantes, es el centro político, cultural y educativo del país. Demográficamente, Beijing tiene una densidad de 1.300 habitantes por kilómetros cuadrados, con el 87.5% de sus residentes viviendo en áreas urbanas. La ciudad ha crecido rápidamente debido a la migración interna, aunque en los últimos años el gobierno ha implementado medidas para controlar su expansión y reducir la congestión. La población está envejeciendo, 14.2% de los residentes tienen más de 65 años, mientras que solo el 12.1% son menores de 14 años. Sin embargo, es una de las ciudades con mayor nivel educativo del país, con más del 49% de su población con estudios universitarios. Étnicamente, Beijing es mayoritariamente Han, pero también alberga comunidades de manchúes, hui y mongoles. Además, en un día promedio, residen en la ciudad más de 200.000 extranjeros, incluidos estudiantes y empresarios. En el segundo puesto está Shanghái, la ciudad más grande de China y un gigante financiero global. Con una población de 24.87 millones de habitantes, su urbanización es impresionante, con una densidad de 3.922 habitantes por kilómetros cuadrados. La población de Shanghái ha experimentado un crecimiento constante en las últimas décadas, impulsado en gran medida por la migración interna desde otras provincias en busca de oportunidades económicas. La estructura de edad de la población indica una tendencia hacia el envejecimiento, con un porcentaje creciente de residentes mayores de 65 años. Este fenómeno plantea desafíos en términos de servicios sociales y atención médica, aspectos que las autoridades locales están abordando mediante diversas políticas públicas. Étnicamente, Shanghái es predominantemente Han, aunque alberga minorías como los hui y los manchúes. Además, la ciudad es hogar de una creciente comunidad internacional, con profesionales y estudiantes extranjeros que contribuyen a su diversidad cultural y dinamismo económico. En términos de infraestructura, Shanghái se destaca por su extensa red de transporte, incluyendo el sistema de metro más largo del mundo y uno de los puertos más activos a nivel global. En el primer puesto encontramos a Chongqing, la ciudad más poblada de China con 31.91 millones de habitantes.
como una de las municipalidades más grandes del país. Su territorio combina zonas urbanas densamente pobladas con vastas áreas rurales. Demográficamente, Chongqing tiene una densidad poblacional de 400 habitantes por kilómetros cuadrados, aunque en las zonas urbanas esta cifra supera los 10.000 habitantes por kilómetros cuadrados. Su población está envejeciendo rápidamente, con más del 18.3% de los residentes mayores de 65 años, mientras que solo el 12.9% tiene menos de 14 años, reflejando un bajo índice de natalidad. Más del 55% de su población es migrante interna, lo que ha impulsado su crecimiento en las últimas décadas. Sin embargo, enfrenta desafíos como el envejecimiento y la desigualdad entre sus regiones urbanas y rurales. Chongqing también es un centro educativo clave, con más de 65 universidades e institutos que forman a millones de estudiantes. Su crecimiento demográfico y económico la consolidan como la ciudad más grande de China y un gigante urbano en constante transformación. Hemos llegado al final de este ranking de las 10 ciudades más pobladas de China. Ahora dime, ¿cuál te sorprendió más? Déjalo en los comentarios. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete para no perderte los próximos top 10 llenos de datos increíbles y no olvides activar la campanita para estar siempre al día. Nos vemos en el siguiente video con más curiosidades sorprendentes.